Mi hija murió después de su primera noche de bodas, y sospechando de su esposo decidí colocar una cámara oculta en su tumba. Al ver la grabación quedé helada, la verdad salió a la luz. Lucía murió con una sonrisa en los labios, pero con los ojos llenos de terror. Nadie en San Bartolo lo vio venir. La boda más esperada del año terminó convertida en un velorio antes de que saliera el sol. Y lo que más dolía no era la muerte, sino la forma en la que ocurrió. Silenciosa. Súbita. Sospechosa. Lucía Delgado tenía 22 años. Desde que nació, la vida le había costado más que a otras. Un soplo en el corazón la obligó a crecer con cuidados extremos. Nunca pudo correr como los demás niños. Nunca conoció la emoción de las fiestas escolares. Siempre fue la delicada, la de la bata blanca, la hija de la costurera. Pero a pesar de todo, Lucía tenía una luz especial, una dulzura en la mirada que enternecía incluso a los más duros del pueblo. Doña Teresa, su madre, le decía cada mañana: «Tú viniste a enseñarme a amar en medio de la pobreza». Y era cierto. Vivían en una casita de adobe con goteras, al borde del arroyo. Su único lujo era una televisión vieja que a veces se veía a color y a veces en blanco y negro. Pero eso nunca importó. Lucía soñaba con casarse, formar un hogar, ser feliz. Como si la felicidad fuera un acto de rebeldía contra todo lo que la vida le había negado. Iván apareció un jueves del mes de abril. Nadie supo de dónde vino. Decía ser de Guadalajara, pero no tenía acento. Decía que trabajaba en la construcción, pero sus manos no tenían callos. Lo cierto es que era guapo. De esos que no parecen de pueblo. Alto, tez blanca, barba perfectamente delineada y unos ojos grises que no parpadeaban. Cuando miraba, parecía que analizaba. Cuando sonreía, algo no encajaba. Pero Lucía no vio nada de eso. Para ella, Iván fue un milagro. Un hombre que la miró como si fuera suficiente. Como si no le importara su corazón débil, ni su historial médico, ni sus cicatrices. Solo la amaba. O eso decía. La boda se celebró en el patio de la iglesia. No hubo lujo, pero hubo flores, arroz, papel picado y mucha emoción. Teresa miraba a su hija vestida de blanco con los ojos vidriosos. Lucía parecía un ángel, pálida pero feliz, con las manos temblorosas sosteniendo el ramo que le cosieron entre varias vecinas. Cuando Iván le colocó el anillo, hubo aplausos, música, gritos de alegría. Pero Teresa no aplaudió. Se quedó inmóvil. Algo en ella no podía festejar. Algo en ella sabía. Y ese algo la mordía por dentro como una víbora sin nombre. ¿Estás bien?, le preguntó Efrén, un viejo amigo de la familia, mecánico del pueblo y confidente silencioso desde hace años. Sí, pero no lo sé. Hay algo en ese hombre que me incomoda. ¿Iván? No parpadea, Efrén. No parpadea. Eso no significa nada, Teresita. Son nervios, tal vez. ¿Estás sensible? No. Es como si no tuviera alma. Efrén le ofreció una copa de tequila, pero ella la rechazó. Quería tener la mente clara. Y el corazón más aún. Lucía bailó una sola canción con su esposo. Fue todo lo que su cuerpo le permitió. Luego se sentó, exhausta, con una sonrisa tímida y la frente cubierta de sudor. Iván la tomó de la mano y le dijo algo al oído. Nadie escuchó qué fue. Pero Lucía palideció aún más. Y después de eso, se fueron. Es temprano para la luna de miel, ¿no crees?, murmuró Teresa. Tal vez quieren intimidad, respondió Efrén, incómodo. ¿Y si lo que quiere él es otra cosa? Teresa, no empieces. Mi hija se va con un extraño y nadie parece ver lo que yo veo. ¿Por qué tengo que callarme? Efrén la miró con compasión. Conocía bien el instinto de Teresa. La mujer tenía un don para oler los secretos, incluso antes de que se revelaran. Años atrás, adivinó que una vecina maltrataba a su hijo. Lo denunció. Nadie le creyó, hasta que el niño terminó en el hospital. Teresa era así. Veía más allá.
Esa noche, el silencio en la casa fue pesado. El aire parecía espeso. A las 2 de la madrugada, un grito desgarrador rompió el pueblo. Salió del cuarto donde Lucía e Iván pasaban su noche de bodas. Los vecinos se asomaron. Algunos corrieron. Teresa sintió que el alma se le escapaba por la boca. Cuando llegó al cuarto, Iván estaba en ropa interior, de pie, mirando el cuerpo de Lucía sobre la cama. No lloraba. No gritaba. No hacía nada. Lucía tenía los ojos abiertos. Muy abiertos. Como si hubiera visto algo que el resto jamás entendería. La boca, entreabierta. Los brazos rígidos. Una lágrima seca, pegada al pómulo izquierdo. No, mi niña, no. Gritó Teresa al lanzarse sobre el cuerpo. Lucía, despierta. Hija. El médico del pueblo, el doctor Salgado, tardó casi 1 hora en llegar. Cuando lo hizo, observó superficialmente y dictó, paro cardíaco fulminante. Con su historial, es probable que el corazón no aguantara la emoción, dijo, como quien receta aspirinas. Pero Teresa no lo creyó. Lucía tenía tratamiento. Estaba controlada. Además, ese rostro hablaba. Lucía no murió dormida. Murió con miedo. Quiero una autopsia, exigió Teresa. ¿Para qué? Interrumpió Iván, no quiero ver a mi esposa en una mesa fría, destripada por curiosos. Ya está muerta. Déjala en paz. No soy curiosa, espetó Teresa, mirándolo con rabia. Soy su madre. Iván la miró con una frialdad que congeló la habitación. Ni una lágrima. Ni una súplica. Nada. No hay dinero para autopsias. Ni jueces. Ni tiempo, agregó el doctor. Entonces que la velen en casa. Nada de cremación, sentenció Teresa. Iván apretó la mandíbula. No dijo nada, pero sus ojos gritaron todo. Durante el velorio, el cuerpo de Lucía fue colocado en la sala, sobre la mesa de costura que Teresa usaba cada noche para coser y ganarse la vida. Flores blancas, velas, cantos suaves. La gente llegaba, dejaba oraciones, lloraba en silencio. Pero Teresa no lloraba. Se mantenía de pie, firme, vigilando el cuerpo, como si temiera que alguien se lo llevara. ¿Y si no fue un infarto? Preguntó a Efrén en voz baja. ¿Crees que Iván tuvo algo que ver? No lo creo. Lo sé. Teresa, eso es grave. Más grave es enterrarla sin saber qué le hicieron. Iván apareció de nuevo al amanecer. Traía un acta de defunción ya firmada. La vamos a enterrar hoy mismo. No quiero alargar este dolor, dijo, como si hablara de un trámite. ¿Desde cuándo decides tú? Desde que soy su esposo. Y yo su madre. Y si no entierras con mi permiso, te denuncio. Iván la miró. Por primera vez, sus ojos parpadearon. Pero no fue alivio. Fue furia contenida. ¿Qué insinúas? No lo sé. Pero voy a descubrirlo. La tensión aumentó. Los vecinos ya murmuraban. Algunos miraban a Iván con desconfianza. Otros pensaban que Teresa estaba perdiendo la razón. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Cuando colocaron a Lucía en el ataúd, Teresa besó su frente. Estaba helada. Le acomodó el cabello. Y notó algo. Una línea fina detrás de la oreja izquierda. Una marca, como si algo hubiera sido inyectado. Teresa no dijo nada. Solo tragó saliva. Dios mío, ¿qué le hicieron? Susurró. La sepultura fue rápida. Iván no lloró. Apenas dijo unas palabras. Teresa se mantuvo erguida, con la mirada fija en la tierra que caía sobre el ataúd. Cada palabra era una pregunta. Cada piedra, una sospecha. Esa noche, mientras todos dormían, Teresa encendió una vela y colocó una foto de Lucía junto a la cruz que armó con madera vieja. Luego se sentó en una silla y miró hacia el cielo. Si estás ahí, Dios, dime si mi hija sufrió. Dime si aún está contigo.
o si está atrapada en algo más oscuro. Porque si alguien le hizo daño, juro que no voy a descansar. Así tenga que convertirme en demonio, yo haré justicia. Así tenga que arrancar mi alma. El viento sopló. Una de las velas se apagó. Teresa cerró los ojos. Y en su mente, por primera vez, escuchó la voz de Lucía, no como un recuerdo, sino como un susurro lejano. Mamá, estoy aquí. Y aunque parezca imposible, Teresa creyó que no fue su imaginación. Fue real. Y esa certeza la empujó a hacer lo que ninguna madre había hecho antes. Buscar respuestas, en una tumba. La historia apenas comenzaba. Y lo peor aún no se había revelado. ¿Y si Lucía no estaba realmente muerta? ¿Y si alguien más la había silenciado? ¿Y si Iván no era quien decía ser? Los secretos enterrados no siempre descansan en paz. Algunos, tarde o temprano, salen a la luz. El dolor no se duerme con la noche. Teresa no había cerrado los ojos desde que enterraron a Lucía. El silencio de la casa la apretaba por dentro como una soga invisible. La cama seguía intacta, la taza de su hija seguía en la repisa, y el aroma a lavanda que siempre usaba seguía suspendido en el aire, como si el alma de Lucía se negara a irse del todo. La cruz de madera, colocada con sus propias manos, sobresalía en medio del panteón como una herida abierta. La había tallado con esmero. No porque creyera que era definitiva, sino porque en el fondo, una parte de ella sentía que esa cruz no debía quedarse allí por mucho tiempo. Esa noche, sentada frente a la vela que se resistía al viento, Teresa no pudo más. Miró la foto de su hija y murmuró con voz temblorosa: «Perdóname. No supe cuidarte. No supe verte bien». Se cubrió el rostro con las manos y dejó que el llanto saliera sin resistencia. No por la pérdida solamente, sino por la culpa. Porque desde niña, Lucía siempre había dependido de ella para todo: los medicamentos, los chequeos, los cuidados, hasta el descanso. Teresa era su sombra. Y ahora, no supo protegerla de lo que más temía, de los vivos. Alguien tocó la puerta. Un golpeteo seco, firme. Al abrir, Efrén la observó con expresión dura, con los ojos cansados de quien también había llorado sin testigos. «Perdón por venir tan tarde», dijo en voz baja. No podía dormir. Teresa se hizo a un lado. No necesitaban decir mucho. Efrén se sentó frente a ella y sacó de su chaqueta una pequeña bolsa de plástico con tornillos, cables y una pequeña caja negra. «¿Qué es eso?» «Una cámara de visión nocturna». «¿Para qué traes eso?» «Para que veamos si tienes razón. No voy a permitir que entierres tus dudas sin pelear». Teresa lo miró, confundida y al mismo tiempo aliviada. Por fin alguien la estaba tomando en serio. «¿Y cómo piensas poner eso?» «En la cruz. Es hueca por dentro. Se puede abrir. Desde ahí graba directo al frente. Si alguien se acerca a la tumba, lo vamos a saber». Teresa tragó saliva. Sentía que hacer eso era un acto de locura, pero mucho más loco sería quedarse esperando sin hacer nada. A las 2 de la madrugada, salieron juntos. El cementerio estaba desierto, como siempre. El viento soplaba con fuerza y las hojas secas giraban como si fueran espíritus danzando entre tumbas olvidadas. Teresa caminaba con pasos cortos, aferrada al brazo de Efrén. Cuando llegaron a la tumba, ambos se arrodillaron. Efrén abrió la cruz, metió la cámara y la disimuló con una tapa de madera oscura. Luego conectó la batería, ajustó el lente y colocó un pequeño transmisor. «Con esto, la señal se envía a mi teléfono», explicó. «Graba todo. Si alguien aparece, lo sabremos». Teresa se quedó mirando la tierra. La noche era cerrada, pero sentía el aliento frío de algo más allá de lo natural. Entonces, sin pensarlo, apoyó una mano sobre la tumba y susurró: «Si estás ahí, mi niña, si puedes escucharme, ayúdame a encontrarte. Dime qué pasó. Dime si sigues aquí». Efrén quiso decir algo, pero no lo hizo. Esa noche, al regresar a casa, Teresa se sentó frente a la imagen de la Virgen y encendió una vela más.
Y en silencio, con los ojos húmedos, le pidió a Dios que le diera una señal, aunque doliera. La primera noche no ocurrió nada. El video mostró solo sombras moviéndose por el viento, un gato que pasó saltando sobre una lápida y el crujido constante de la madera. Teresa pasó la madrugada entera pegada al teléfono de Efrén, mirando cada segundo con desesperación. Pero no hubo nada. Ni una figura, ni un ruido extraño, ni un movimiento. La segunda noche fue igual. Aunque algo distinto pasó. A las 3:14, una sombra pasó rápidamente por el fondo del panteón. No se detuvo. No se acercó. Solo cruzó, como si supiera que estaban mirando. Cuando Teresa preguntó si era un animal, Efrén le respondió con el ceño fruncido. Ese no era un animal. Era alguien caminando. ¿Por qué no se acercó? Tal vez sabe que está siendo observado. ¿Y si viene después? La tercera noche llegó con una brisa más helada que las anteriores. Teresa no durmió. Ni siquiera se recostó. Se quedó sentada en la cocina, con la foto de Lucía en la mano y el teléfono en la otra. A las 2:30, la imagen se mantuvo igual. Nada. A las 3:27, el teléfono vibró. La cámara detectó movimiento. Efrén despertó al instante. Teresa gritó. Ahí hay alguien. La imagen era nítida. Una figura encapuchada avanzaba entre las lápidas. Llevaba una linterna, pero la mantenía baja. Se detenía cada tanto, como si buscara algo. Luego se inclinó frente a la tumba de Lucía. Y lo que hizo después, los dejó helados. Sacó una pala. «Está cavando», gritó Teresa, «ese desgraciado la está desenterrando». «Tranquila. Tranquila. No hagas ruido». «Vamos para allá», dijo Efrén mientras agarraba su chaqueta y una linterna. Teresa sintió que el corazón se le salía por la boca. Mientras corrían hacia el cementerio, las imágenes seguían en tiempo real. El encapuchado ya había quitado buena parte de la tierra. Sus movimientos eran desesperados. Como si el tiempo corriera en su contra. ¿Y si es Iván?, preguntó Teresa, casi sin aire. No lo sé. Pero va a pagar. Cuando llegaron a la entrada del cementerio, Efrén apagó la linterna. Se movieron en silencio. El viento tapaba sus pasos. A lo lejos, podían ver la figura hincada frente a la tumba. Y entonces ocurrió. Una vibración en la tierra. Leve. Sutil. Pero real. ¿Sentiste eso?, preguntó Teresa. Sí. Desde la cruz, el sonido de la cámara siguió grabando. En la imagen, se podía ver claramente cómo algo se movía dentro del ataúd. La madera crujió. Luego, un golpe. Como si desde dentro, alguien hubiera empujado con fuerza. El encapuchado se detuvo. Observó la tierra. Luego susurró algo que no lograron entender. «No puede ser», gritó Teresa, «está viva». El encapuchado comenzó a desenterrar más rápido. Golpeó la lápida con furia, quitó la cruz de un empujón y, finalmente, abrió el ataúd. Efrén encendió su linterna y apuntó. «Alto ahí. No te muevas». La figura se volvió. No era Iván. Era una mujer. Tenía el rostro cubierto con un pañuelo, pero los ojos estaban abiertos como platos. «¿Qué estás haciendo?», gritó Teresa. «¿Por qué estás desenterrando a mi hija?». La mujer no respondió. En su lugar, soltó un grito ahogado y salió corriendo entre las tumbas. Efrén quiso perseguirla, pero Teresa lo detuvo. «No. Y veamos a Lucía». El ataúd estaba vacío. La ropa estaba ahí. El cojín. Un mechón de cabello. Pero no el cuerpo. En el fondo del cajón, una nota, escrita a mano, con tinta corrida por la humedad. La letra de Lucía. «Él me vendió. No confíes en nadie. Estoy viva. Pero no por mucho». Teresa cayó de rodillas. Su garganta se cerró.
sus ojos no pudieron llorar. El alma se le partió en 1000 pedazos. Dios mío, ¿qué le están haciendo? Efrén miraba la nota con el rostro desencajado. Había visto horrores en su tiempo en el ejército, pero jamás algo así. Jamás una verdad tan podrida, tan enferma, tan real. La enterraron viva, dijo con voz seca. Y alguien la sacó. Pero no para salvarla. Para llevársela. Tenemos que encontrarla. Gritó Teresa, mi hija está viva. Y nadie me va a detener. A lo lejos, el viento silbaba como una advertencia. Los árboles parecían inclinarse. La noche ya no era solo oscura. Era peligrosa. Teresa apretó la nota contra su pecho. Efrén le tomó la mano. A partir de ahora, no vamos a confiar en nadie. Ni en el doctor. Ni en la policía. Ni en ese infeliz de Iván. Vamos a descubrir la verdad, aunque nos cueste la vida. Si le hicieron daño a Lucía, no voy a perdonar. Entonces, prepárate, Teresa. Porque esto, apenas comienza. Y así, con la tumba vacía y la cruz rota, Teresa juró que no volvería a dormir hasta ver a su hija otra vez. Viva. Y libre. Aunque tuviera que atravesar el infierno para lograrlo. Porque el amor de una madre, nunca descansa. Y mucho menos, cuando la verdad clama desde la tierra. El ataúd vacío seguía abierto como una herida que no cerraba. La tierra removida, las flores aplastadas por la desesperación de esa madrugada y la cruz tirada al costado, daban la apariencia de un crimen impune. Pero lo que más dolía no era lo que faltaba, sino lo que quedó, la nota. Esa pequeña hoja escrita con la letra de Lucía temblaba aún en las manos de Teresa. Efrén trataba de mantener la calma, aunque por dentro hervía. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Teresa, en cambio, estaba de rodillas, en el barro, abrazando la cruz caída como si fuera un hijo muerto. No decía nada. Solo gemía. Un gemido seco, casi inaudible, como si las palabras ya no tuvieran sentido. Él me vendió. No confíes en nadie. Estoy viva. Pero no por mucho. La tinta estaba corrida, pero no por la lluvia. Era sangre. Sangre seca. Goteada. Delicadamente impresa sobre el papel como si hubiera sido usada para escribir a falta de otra cosa. Esa nota no había sido escrita con tranquilidad. Fue un mensaje de urgencia, de horror. Una súplica. Efrén se inclinó hacia Teresa. Le puso la mano en el hombro, firme, como hacían los soldados cuando ya no había palabras que consolaran a un camarada. Tenemos que movernos. No podemos quedarnos aquí. Alguien se va a dar cuenta. Teresa no respondió. Teresa. Escúchame. Ya no está aquí. Pero está viva. Tu hija está viva. Y no podemos perder ni un minuto. Ella levantó el rostro. Tenía tierra en las mejillas, los ojos vidriosos, el alma rota. Pero dentro de esa mirada había algo nuevo, determinación. Vamos a encontrarla, susurró, aunque tenga que cavar cada tumba de este país. Aunque tenga que enfrentar al diablo. Antes de irse, Efrén colocó de nuevo la cruz. No por respeto al cementerio, sino para ocultar lo que acababan de descubrir. Tenían que ganar tiempo. Mientras el pueblo dormía, ellos ya estaban en guerra. De regreso en casa, Teresa colocó la nota sobre la mesa y la observó como si quisiera memorizarla. Cada trazo, cada curva, cada gota. ¿Cómo es posible que nadie haya escuchado nada? Preguntó, ¿cómo se puede enterrar viva a una mujer sin que nadie note el más mínimo ruido? Porque no fue cualquier entierro. Fue planeado. ¿Por Iván? Efrén dudó. Miró hacia la puerta, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Quien sea que esté detrás de esto, tiene contactos. Gente que sabe cómo hacer las cosas sin dejar rastros. ¿Y mi hija? ¿Dónde puede estar ahora? Si la vendieron como dice la nota, probablemente esté fuera del pueblo. Quizá muy lejos. Teresa se derrumbó en la silla. Dios mío, no me dejes sola en esto.
El silencio fue interrumpido por un sonido metálico. Era el teléfono de Efrén. La cámara instalada en la cruz había registrado todo, incluso lo que ocurrió antes de su llegada. Revisaron las grabaciones. Lo que vieron les quitó el aire. A las 3:12 se veía a Lucía dentro del ataúd. Los ojos abiertos. La boca cosida. Literalmente. Con hilo negro. Delgado. Fino. De lado a lado. Se movía desesperada. Golpeaba la tapa. Pataleaba. Sus uñas estaban rotas. Sus piernas manchadas de sangre. La cámara captó cada segundo. Y luego, la aparición de la mujer encapuchada. La forma en que quitaba la tierra con desesperación. La forma en que abría el ataúd. Pero lo más inquietante ocurrió cuando Lucía fue liberada. En lugar de correr, Lucía intentó hablar. Señalaba algo. La mujer le daba una inyección. Luego, Lucía caía inconsciente. Era evidente que no era un rescate. Era un traslado. Teresa lanzó un grito que partió la madrugada. Eso fue una trampa. La sacaron para llevársela otra vez. Efrén no contestó. Solo desvió la mirada. Amaneció. El pueblo despertó ignorante de lo que había ocurrido a metros de sus casas. Como si el horror tuviera la capacidad de esconderse a plena vista. Teresa necesitaba respuestas. Pero no sabía por dónde empezar. Hasta que recordó algo. Iván. Él había desaparecido tras la sepultura. Nadie lo había visto desde entonces. Ni en la tienda, ni en la pensión donde decía vivir, ni siquiera en la terminal. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Voy a su cuarto, dijo Teresa sin titubear. Algo tuvo que dejar. Efrén fue con ella. La pensión estaba cerrada, pero conocía bien a don Fermín, el dueño. Le dijo que necesitaban entrar por una emergencia. El hombre, medio sordo y siempre con olor a aguardiente, ni preguntó. Les entregó las llaves con un gesto. La habitación de Iván era un desastre meticulosamente ordenado. Las sábanas bien tendidas. La maleta vacía. Ni un solo cabello en el peine. Ni una fotografía. Pero debajo del colchón, Teresa encontró algo, una caja de madera con doble fondo. Dentro, papeles. Fotografías. Nombres. Uno de ellos, Lucía Delgado. Otro, Camila Mendoza. Otro, Estefanía Paredes. Todas mujeres jóvenes. Todas delgadas. Todas con algún problema médico. ¿Qué es esto?, preguntó Teresa mientras sus manos temblaban. Efrén respondió sin dudar. Un catálogo. Las paredes parecieron cerrarse. El aire se hizo irrespirable. Teresa se cubrió la boca. Efrén miraba las fotos como si tratara de memorizarlas. Este tipo está conectado con una red de trata, concluyó. No es cualquier asesino. Es un recolector. Escoge a sus víctimas. Las ofrece. Las entrega. Y luego desaparece. ¿Y Lucía? Lucía fue entregada. Por eso su boda fue tan rápida. Por eso la quería cremar. Para no dejar rastro. Teresa se recargó en la pared. Sentía que la cabeza le iba a estallar. Dios mío, ayúdame. No tengo fuerzas. Efrén se le acercó. No podemos ir a la policía. Si esto es tan grande como parece, podríamos estar rodeados de gente implicada. ¿Entonces qué hacemos? Vamos a ir con alguien en quien confíes. Alguien que no tenga nada que ganar con mentirnos. A Teresa le vino un nombre de inmediato. Padre Tomás. La iglesia estaba en lo alto del pueblo. Era pequeña, con campanario de madera y bancas crujientes. El padre Tomás era un hombre mayor, de rostro amable y voz suave. Había bautizado a Lucía. Había rezado con Teresa cuando su hija estuvo internada. Era más que un sacerdote. Era un hombre de fe de los que casi ya no existen. Cuando lo vieron, estaba barriendo la entrada de la iglesia.
Al verlos llegar, les ofreció una sonrisa triste. Han sufrido mucho, hija. ¿Qué necesitas de este viejo pecador? Teresa no contestó de inmediato. Lloró. Lloró como no había llorado desde que comenzó todo. Se arrodilló en los escalones y le suplicó. Padre, mi hija está viva. Me la enterraron viva. Y la sacaron. Y ahora no sé dónde está. Ayúdeme. El sacerdote la ayudó a levantarse. La abrazó sin miedo, sin juicio. Ven, cuéntame todo. Ya dentro, Teresa le narró desde la muerte sospechosa, la nota, la cámara, la grabación, la desaparición. Padre Tomás escuchaba sin interrumpir. Solo asintiendo, como si cada palabra ya la hubiera escuchado en otra parte. Hay cosas, dijo al final, que no se explican con lógica. Hay fuerzas, Teresa, hay gente que cree que puede jugar con las vidas de los demás como si fueran objetos. Pero no saben que Dios observa en silencio, y cuando decide intervenir, nadie puede evitarlo. ¿Entonces me ayudará? No sé si pueda ayudarte como tú esperas. Pero puedo darte algo más poderoso que cualquier policía, Teresa, puedo ayudarte a resistir el dolor. A no caer. Porque esto va a ser largo. Y no todos llegan al final con el corazón intacto. Efrén le mostró la caja con los documentos. El sacerdote los revisó con una calma sobrenatural. Conozco este nombre, dijo, señalando uno de los papeles. Camila Mendoza. Ella era de aquí. Su madre venía a misa hasta hace 6 meses. Después desapareció también. ¿Y qué pasó con la chica? Nadie supo. Solo dijeron que se fue con un novio. Pero su madre juraba que fue secuestrada. Teresa lo miró con fuerza. Entonces necesito encontrar a esa madre. Quizá ella sepa algo. O tenga pistas. El sacerdote les entregó una medalla de San Miguel Arcángel. No es por superstición. Es para que recuerden que el mal existe, pero el bien también. No dejes que el odio te consuma, Teresa. Porque cuando llegue el momento, tendrás que perdonar. Aunque te sangre el alma. Teresa guardó la medalla. Y al salir de la iglesia, se detuvo. Miró al cielo. Señor, si mi hija está sufriendo, dámelo a mí. Pero tráela de regreso. No la dejes morir allá, sola, con miedo. Efrén la acompañó en silencio. Ya tenían un nuevo objetivo, encontrar a la madre de Camila. Y lo que descubrirían, sería más oscuro de lo que podían imaginar. Porque la red detrás de la desaparición de Lucía era más extensa, más cruel y más poderosa de lo que nadie en San Bartolo se atrevía a aceptar. Y en algún lugar, lejos de allí, Lucía seguía viva. Pero por cuánto tiempo, nadie lo sabía. El viento soplaba seco y lleno de polvo cuando Teresa y Efrén llegaron al camino viejo, ese que lleva al albergue que todos en San Bartolo evitaban. El albergue de las Hermanas del Refugio, como se llamaba oficialmente, había estado cerrado por más de 8 años. Decían que era un sitio para mujeres jóvenes sin recursos, un lugar de reforma, de orientación espiritual y ayuda humanitaria. Pero después de varios escándalos enterrados por el silencio cómplice del gobierno municipal, lo clausuraron sin dar muchas explicaciones. Teresa se bajó del auto con el rostro endurecido. No había dormido. Llevaba los mismos zapatos desde hacía 3 días, las manos resecas, los ojos rojos. Pero algo dentro de ella la sostenía. Algo más fuerte que la fatiga o el miedo, el instinto de madre. Efrén caminaba delante, con la linterna en mano y el alma en guardia. Desde que habían descubierto la nota de Lucía y el contenido oculto en la habitación de Iván, sabían que no estaban luchando contra una persona. Esto era una red. Y como toda red, tenía hilos sueltos. Había que tirar de uno y ver que se rompía. La entrada del albergue estaba bloqueada con una valla metálica oxidada, pero la puerta lateral seguía medio abierta. Bastó un empujón para que se diera con un chirrido largo y agudo que parecía una advertencia. Adentro, el polvo cubría todo. Había camillas viejas, bancas rotas, imágenes religiosas a medio caer. En el pasillo principal,
Colgaba un cartel con letras descoloridas: «Bienvenida sea la mujer arrepentida». Teresa lo miró con rabia. Lo arrancó de un tirón. No era un refugio. Era una jaula. Entraron a lo que parecía ser la oficina principal. Allí encontraron archivadores de metal oxidados, carpetas apiladas sin orden y una caja cerrada con candado. Efrén la forzó con una barra de metal. Dentro, fotografías. Muchas. Todas mujeres jóvenes, algunas con uniformes escolares, otras con ropa hospitalaria. En el reverso, nombres, edades, fechas. La mayoría tenía algo en común, entre los 15 y los 25 años. Pobres. Huérfanas o de familias inestables. Varias con diagnósticos médicos. «Aquí está Camila Mendoza», dijo Teresa al revisar un sobre manila. «Y, mira esto. Aquí también está Lucía». El corazón le dio un vuelco. Era una foto tomada de lejos, en blanco y negro. Lucía salía de una farmacia con una bolsa de medicamentos. Nada sugerente. Nada íntimo. Pero alguien la había seguido. Había sido vigilada antes de conocer a Iván. Eso lo cambiaba todo. «Esto no fue coincidencia», dijo Teresa con la voz quebrada. «Fue elegida. La pusieron en la mira. La planearon desde antes». Efrén apretó los dientes. Sus años en el ejército le enseñaron a leer entre líneas. La forma en que todo estaba estructurado, los detalles de seguimiento, la elección de perfiles vulnerables, esto era algo grande. Muy grande. En un cajón escondido hallaron una libreta con anotaciones. Decenas de nombres con fechas de ingreso y salida. Algunas líneas marcaban una palabra repetida: donada. ¿Qué clase de monstruos usan esa palabra para una persona?, dijo Teresa, con un nudo en la garganta. Gente sin alma. Buscaron más. Hallaron recibos de donaciones, sobres con sellos de una supuesta fundación llamada Luz y Vida Nueva, con oficinas en la capital. No había número telefónico, solo una dirección escrita con lápiz. Teresa arrancó la hoja y la guardó en su bolso. Salieron del albergue con el estómago revuelto. Teresa sentía arcadas. Efrén le ofreció agua, pero ella la rechazó. «No voy a vomitar. No me voy a vaciar. Porque necesito estar llena de rabia. La rabia me mantiene de pie». Esa noche, antes de irse a casa, pasaron por el domicilio de la madre de Camila Mendoza. Se llamaba Adela. Vivía en un terreno a las afueras del pueblo, en una construcción de ladrillo sin revocar. Tenía una venta de comida por encargo, pero desde la desaparición de su hija, había cerrado todo. Decían que hablaba sola, que se había vuelto loca. Pero Teresa no creyó eso. Una madre no se vuelve loca. Se vuelve peligrosa. La puerta la abrió una mujer delgada, ojerosa, con el cabello recogido con una pinza de plástico. Tenía los ojos húmedos antes siquiera de saber quién tocaba. ¿Adela Mendoza? Ella sintió con la cabeza. Soy Teresa Delgado. Mi hija también desapareció. Se llama Lucía. Los ojos de Adela se abrieron como si por fin alguien hablara su idioma. No dijo nada. Solo les hizo una seña para que entraran. La casa era pequeña, pero estaba cubierta de recortes de periódicos, fotografías, veladoras y papeles escritos a mano. Parecía una investigación casera hecha con desesperación. Camila fue al albergue de las hermanas del refugio, empezó a hablar a Adela, con voz ronca. Dijo que era para ayudar a otras chicas. Que quería ser útil. Nunca volvió. Teresa se acercó y le mostró la carpeta que encontraron. Adela la reconoció de inmediato. Esa es la foto que yo llevé a la policía. Me dijeron que se había ido por su voluntad. Me humillaron. Me trataron de loca. No estás loca, Adela. Tienes razón. Ese albergue es una fachada. No es solo una red de trata, dijo Adela, y su voz tembló. Es una secta. Una organización que cree que algunas mujeres deben ser sacrificadas. Experimentan con ellas.
Las ofrecen a élites. Camila logró escapar. Regresó una noche, flaca, rota, dopada. Pero logró contarme algo, antes de que desapareciera otra vez. Teresa se acercó, sin aliento. ¿Qué te dijo? Que la mayoría no soporta. Les inyectan cosas. Las dejan sin hablar. Sin voluntad. Como muñecas. ¿Y mi hija? ¿Lucía? Adela tomó la mano de Teresa. Sus ojos no mentían. Si está viva, es porque aún sirve para lo que ellos buscan. Efrén frunció el ceño. ¿Y qué buscan? Sangre limpia. Úteros fértiles. Mentes frágiles. Teresa sintió que se le apagaban los pulmones. Dios mío, por favor. Mi hija me dijo algo más, continuó Adela. Que uno de los hombres que la vigilaba tenía acento del pueblo. Que sabía cómo moverse. Que conocía nombres. Y que decía que nada se hace sin el visto bueno del doctor. Teresa se llevó las manos a la cara. El doctor Salgado. Efrén no lo dudó. Ese desgraciado firmó la muerte de Lucía sin revisarla. Sabía que no estaba muerta. Y si él lo sabía, entonces alguien más del pueblo también. Adela las miró con resignación. No están solas. Pero cuidado. Hay gente que no quiere que esto se sepa. Si siguen, estarán en peligro. Teresa respiró hondo. Su voz salió como un susurro furioso. Ya estoy en peligro. Desde que nació mi hija, desde que la puse en este mundo, he estado en peligro. No me importa morir. Me importa verla otra vez. Aunque sea 5 segundos. Aunque sea para despedirme. Efrén sacó su teléfono y mostró la grabación de la tumba. Adela la vio sin pestañear. Al final, lloró. No la enterraron. La escondieron. Teresa se inclinó hacia ella. ¿Dónde podemos encontrar a esa fundación? ¿Dónde hacen sus experimentos? Adela negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Se mueven. Nunca están en el mismo lugar. Pero hay rumores, una finca en Veracruz. Aislada. Donde no entra nadie sin permiso. Ahí podrían tener a varias. Teresa apuntó todo. Efrén anotó la dirección. Antes de despedirse, Adela abrazó a Teresa. No todas las madres sobrevivimos esto. Pero tú tienes fuego en los ojos. Que ese fuego no se te apague. Esa noche, Teresa volvió a casa con el alma en carne viva. Se encerró en su cuarto y se arrodilló frente al altar improvisado. Dios, no pido milagros. No pido venganza. Solo te pido que me la dejes mirar. Que me la dejes abrazar. Te juro que si vuelvo a tocar su piel, no te molesto más. Pero si no me la devuelves, entonces no me pidas fe. Porque la habrás matado tú con ella. No supo cuánto tiempo se quedó dormida sobre el piso. Pero al despertar, tuvo un presentimiento. Lucía seguía viva. Y ahora sabían por dónde empezar. Porque las madres no sueltan a sus hijas. Ni cuando las sepultan. Ni cuando el mundo entero les dice que no hay nada más que hacer. La lluvia caía fina, como si el cielo también estuviera cansado de tanto silencio. Teresa miraba por la ventana, con el corazón palpitándole en el cuello. No había dormido más de 2 horas en 3 días. El rostro se le había afilado, la piel de las manos estaba cuarteada y seca. Pero su mirada seguía firme, aferrada a la única certeza que la mantenía viva. Lucía estaba en algún lugar, y no iba a morir sin abrazarla otra vez. Efrén entró con la chaqueta empapada y un fajo de papeles bajo el brazo. Llevaba una expresión dura, como si acabara de ver un fantasma. Lo confirmé, dijo, tirando los papeles sobre la mesa. El doctor Salgado ha firmado 14 actas de defunción en los últimos 3 años. Todas eran jóvenes. Y en todas las familias hubo algo raro. Cuerpos que nunca se velaron. Cremaciones express. Ausencia de autopsias. Teresa se acercó, tomó uno de los papeles y sintió que el estómago se le revolvía. ¿Por qué nadie dijo nada?
Porque la mayoría de esas chicas venían de familias sin recursos. Gente que no tiene ni para un ataúd, menos para cuestionar a un médico. Y cuando alguien preguntó, se les cayó con dinero o amenazas. Y yo le abrí la puerta a ese hombre cuando Lucía era niña, le confié la salud de mi hija. Teresa apretó los dientes hasta que le crujieron. Era como si todos sus años de madre se hubieran sostenido sobre una mentira. Ese hombre, que tantas veces la tranquilizó con frases suaves, había sido parte del mecanismo que intentó hacer desaparecer a su hija. Efrén sacó una fotografía del bolsillo interior de su chaqueta. Era antigua, en blanco y negro. Mostraba al doctor Salgado en una ceremonia, rodeado de hombres bien vestidos. Uno de ellos era Iván. Más joven, pero con el mismo rostro frío. Esto lo encontré en una oficina abandonada, en el archivo municipal. Nadie la tenía registrada. Ni siquiera está en internet. Fue una reunión filantrópica hace 5 años. Se hacía cada 3 años en distintas regiones. Pero mira el fondo, ese logotipo, el mismo que tenía la carpeta en el albergue. Luz y Vida Nueva. Eran socios, murmuró Teresa. Y se disfrazaban de benefactores. Exactamente. Teresa se quedó en silencio, luego se puso de pie. Voy a enfrentarlo. ¿Al doctor? A él. A su cara. Quiero que me diga la verdad. A la cara. Que me mire como miró a Lucía cuando firmó su muerte sin abrirle los ojos. Quiero que sepa que no le creo. Que su silencio no nos va a detener. Efrén trató de detenerla, pero fue inútil. Teresa estaba decidida. Lo encontraron en su consultorio privado, un edificio modesto detrás de la clínica del pueblo. Era tarde, ya caía la noche, pero la puerta estaba entreabierta y la luz de la lámpara de escritorio seguía encendida. Teresa empujó la puerta con fuerza. El doctor estaba escribiendo en un cuaderno y al verla, palideció. Doña Teresa. No me llames así, interrumpió ella, con voz rasposa. No me nombres. No lo mereces. No entiendo qué sucede. No mientas. Yo enterré a mi hija. Pero tú firmaste su muerte. Y estaba viva. El doctor tragó saliva. Efrén cerró la puerta y se colocó detrás de él. La tensión era tan densa que hasta los relojes parecían haberse detenido. Mire, señora, no sabe en lo que se está metiendo. Estas cosas no se enfrentan así. No es tan sencillo. ¿Así como qué? Como una red de esclavitud disfrazada de caridad. Como una secta que sacrifica a niñas pobres porque nadie las va a reclamar. El doctor se frotó la frente. Tenía los labios secos, los ojos enrojecidos. No fue mi idea, yo no comencé esto. Pero lo firmaste. Les diste permiso. Te pagaron por tu silencio. ¿Cuánto vale una hija, doctor? ¿Cuánto cuesta callar mientras una niña es enterrada viva? No sabes lo que hacen con las que se niegan. Gritó el médico de pronto, yo vi cómo desaparecieron a una familia entera solo porque el padre los denunció. Tengo hijos. Tenía miedo. Y yo tenía a Lucía. Y no tuve miedo. Y aún así, se la llevaron. ¿Dónde está? El doctor temblaba. Abrió un cajón y sacó un sobre. Se lo tendió a Teresa con la mano temblorosa. Eso es todo lo que tengo. La dirección del último lugar donde sé que las llevaban antes de enviarlas fuera del país. Una finca en Veracruz. Está fuera del radar. Solo entra gente con credenciales. Ahí experimentan. Con sustancias. Con drogas que anulan la voluntad. Quieren hacerlas obedientes. Serviciales. Y muchas no sobreviven. ¿Lucía estuvo ahí? El médico la miró. Por un instante, pareció humano. Sí. Pero no sé si sigue viva. Cuando firmé su acta, me obligaron a verla en la caja. Estaba dopada. Con los ojos abiertos. Cosida. Respiraba apenas. Tenía miedo. Y yo no hice nada. Te vas a pudrir por dentro, le dijo Teresa.
Porque lo que hiciste no tiene perdón. Ella tomó el sobre y se dio la vuelta. Efrén le lanzó una última mirada al médico, y sin decir palabra, se marcharon. No habían recorrido 2 calles cuando sonó una sirena. Ambulancias. Gente corriendo. Teresa y Efrén se devolvieron corriendo. Al llegar al consultorio, la escena era clara, el doctor estaba muerto. Se cayó por las escaleras, dijeron. Pero Efrén no lo creyó. Lo silenciaron. Sabían que había hablado. Teresa sintió náuseas. El aire le costaba. El pecho se le apretó. Se apoyó contra la pared. ¿Estás bien? Me arde la piel. Me tiembla el cuerpo. Horas más tarde, en el hospital, el diagnóstico fue devastador. Esclerosis lateral. Avanzada, dijo el joven médico, sin rodeos. Es degenerativa. No hay cura. Teresa no reaccionó. No lloró. No preguntó cuánto le quedaba. Solo miró al techo blanco como si ahí estuviera escrita la respuesta que necesitaba. Efrén la llevó a casa. La ayudó a acostarse. Le preparó un té que no quiso beber. No voy a morirme, dijo ella, de pronto. No antes de encontrarla. No antes de sacarla de ese infierno. No estás sola, respondió Efrén. Si tú caes, yo seguiré por ti. Te lo juro. Pasaron 2 días en silencio. Teresa ya no podía sostener objetos con firmeza. Le costaba caminar. Pero su mente seguía afilada. Estudiaba los mapas, las fotos, los nombres. La dirección que le dio el doctor apuntaba a una zona entre plantíos de caña, al fondo de un camino de terracería. Decidieron viajar esa noche. Al llegar, vieron la finca. Una construcción blanca rodeada de murallas. Cámaras de seguridad. Guardias vestidos como trabajadores agrícolas. No podemos entrar así, dijo Efrén. Nos matan. ¿Y si fingimos ser empleados? ¿O donadores? Algo. Nos haría falta una credencial. Y entonces, apareció lo impensable. El padre Tomás, desaparecido desde hacía días, estaba sentado en la puerta del templo. Había regresado. Pero estaba diferente. Más delgado. Más callado. ¿Dónde estuviste?, preguntó Teresa. Él no contestó. ¿Tú también sabías? El sacerdote bajó la mirada. Tenía los ojos húmedos. Perdóname. Me amenazaron con destruir el templo. Con matar a niños. Sabían que yo les había dado información. Me retuvieron. Me golpearon. Pero escapé. ¿Escapaste tú? ¿Y mi hija? Lucía, está viva. Lo escuché. En la finca. Dijeron que aún no la pueden procesar. Que está en observación. Que tiene algo especial. Su sangre. Teresa se derrumbó. Y en ese momento, escuchó una voz. Su nombre. Fuerte. Clara. No era el padre. No era Efrén. Era Lucía. Mamá. Teresa se levantó. Salió corriendo. Nadie más la escuchó. Era la voz de su hija. Desde una casa abandonada, cerca del templo. Teresa entró. Polvo. Muebles viejos. Un retrato de la Virgen colgando de una cuerda rota. Y en medio de la habitación, un cuaderno. Con la letra de Lucía. Fechado 3 días atrás. Mamá, si llegas a leer esto, no me sueltes. Estoy viva. Y sé que tú no te rindes. Dios está conmigo, pero tú eres mi fuerza. No me dejes. Teresa abrazó el cuaderno. El dolor en su cuerpo era insoportable. Pero el amor era más fuerte. La fe era más fuerte. Y la promesa, aún más. Lucía respiraba. Y ahora, sabían dónde ir. Aunque costara sangre. Aunque costara la vida. Porque el precio del silencio ya había sido demasiado alto. Y no estaban dispuestos a pagar con una hija más.
La noche que partieron hacia la finca fue la más larga de la vida de Teresa. El aire se sentía espeso, cargado de un presentimiento que pesaba más que cualquier sombra. El cuerpo de Teresa ya no respondía como antes. La enfermedad le había quitado fuerza en las piernas y dolor constante en los huesos. Pero algo más fuerte la mantenía de pie, la certeza de que Lucía estaba viva. Tenía su voz clavada en la memoria, como una herida que no dejaba de sangrar. La escuchó tan clara aquella tarde, en la casa abandonada, que no había forma de dudar. Efrén conducía con el rostro tenso. El padre Tomás, sentado en el asiento trasero, rezaba en voz baja. Los tres sabían que no había marcha atrás. Aquella finca en Veracruz, oculta entre plantaciones de caña y montes sin nombre, era más que un edificio. Era una trampa. Pero también era el último lugar donde sabían que Lucía había sido vista. Y estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Llegaron justo antes del amanecer. La luz comenzaba a asomar por el horizonte cuando se detuvieron a 200 metros del muro de concreto. Desde lejos, la finca parecía una hacienda reformada, blanca, imponente, con ventanas cubiertas por rejas gruesas y torres de vigilancia disfrazadas de silos. La seguridad era visible, pero no militar. 2 hombres en la entrada, armados, con uniformes que no llevaban insignias. Todo era ilegal, pero cuidadosamente camuflado. «Tenemos que entrar por la parte trasera», dijo Efrén, señalando un punto ciego entre 2 árboles. «¿Y si no salimos?», preguntó el padre Tomás. Teresa lo miró con una extraña serenidad. «Ya estoy muerta si no la veo». Avanzaron agachados entre los arbustos hasta llegar al muro. Efrén sacó un gancho artesanal que había preparado y lo lanzó al borde superior. Subió primero. Luego ayudó a Teresa. El esfuerzo la hizo temblar, pero no se quejó. El padre fue el último. Dentro, el aire era más denso. Se escuchaban ruidos metálicos, zumbidos eléctricos, pasos lejanos. No era un hospital. Era un laboratorio disfrazado. Se movieron entre sombras hasta encontrar una puerta lateral sin cerradura. Efrén la empujó con cuidado. Adentro, el pasillo estaba en silencio, iluminado por luces fluorescentes parpadeantes. En las paredes, cámaras apagadas. Todo parecía en pausa. Como si alguien ya supiera que estaban allí. Revisaron sala tras sala. Celdas. Camas con correas. Frascos rotulados con nombres de sustancias que ninguno entendía. Teresa vio una pizarra con una lista de pacientes. Nombres femeninos. Al lado, diagnósticos. Al lado, números de lote. Como si fueran mercancía. Como si fueran ganado. Y entonces, la encontró. Sala 4. Cama 3. Lucía. Su hija. Estaba allí, acostada. Delgada. Pálida. Con cables conectados al pecho y a la cabeza. La boca abierta. Los ojos entrecerrados. Su rostro seguía siendo el mismo. Su piel, blanca como la leche. Tenía un tubo en la nariz, otro en la mano. No reaccionaba. Teresa se arrodilló al lado de la cama, con un grito ahogado. «Lucía, mi niña». Los labios de Lucía temblaron. «Mamá, viniste». No fue una alucinación. No fue un sueño. Fue real. Una voz debilitada, como una pluma que cae. Pero clara. «Estoy aquí, mi amor. Mamá está contigo. Vas a salir de aquí. Te lo prometo». Lucía intentó levantar la mano, pero no pudo. Solo movió los dedos. «No te detengas, hay más, como yo». Teresa la abrazó con cuidado, llorando sin contención. Efrén revisaba los equipos. El monitor mostraba una frecuencia cardíaca débil, irregular. «Tenemos que desconectarla. Tenemos que sacarla». «¿Y si se muere?». «Se va a morir si se queda». El padre Tomás buscó una camilla y sábanas limpias. Entre los tres la levantaron. Lucía pesaba como un suspiro. La envolvieron con cuidado.
Salieron por donde entraron, con el corazón desbocado. Pero no llegaron lejos. Al cruzar el muro, un disparo cortó el silencio. Un hombre apareció desde la maleza. Luego otro. Luego 5 más. Los rodearon. ¿Creyeron que esto iba a ser así de fácil?, dijo uno de los guardias, apuntando con su arma. Efrén se puso frente a Teresa y a Lucía. El padre Tomás alzó las manos. Ella necesita ayuda médica. Ella no es nadie. Es un experimento fallido. No sirve. Ya nos dieron la orden de eliminarla. Teresa apretó a Lucía contra su pecho. Toquen a mi hija y juro que los entierro con las uñas. ¿Tú? Rió uno. Si ya estás medio muerta. Y entonces, el disparo. Pero no fue de ellos. Una bala vino desde el monte y atravesó el cráneo del primer guardia. Luego otro cayó. Gritos. Confusión. Desde los árboles, un grupo de hombres armados apareció. No eran soldados. No eran policías. Eran campesinos. Madres. Hermanos. Gente del pueblo. Con machetes. Con palos. Con pistolas oxidadas. Efrén había hecho su parte. Días antes, había contactado a las familias de las chicas desaparecidas. Les mostró pruebas. Les pidió ayuda. Y allí estaban. Una guerra breve. Sangrienta. Precisa. Cuando todo terminó, 3 guardias estaban muertos. 2 huyeron. Uno quedó herido, llorando. Efrén lo tomó del cuello. ¿Quién dirige todo esto? El hombre escupió sangre. Ya no importa. Todos ustedes van a morir pronto. Están marcados. Dímelo. O te dejo sangrar. No sé su nombre. Solo sé que hay alguien en el gobierno. Un senador. Él financia todo. Le llaman el pastor. ¿Y Lucía? Ella era especial. Su sangre tiene algo. No sé qué. Pero querían usarla. No para placer. Para control. Teresa lo golpeó. No con odio. Con dolor. Horas después, Lucía estaba en el hospital de otro pueblo. Un médico honesto la estabilizó. Le quitó los tubos. La hidrató. Le habló con respeto. Pero fue inútil. Esa noche, su corazón se detuvo. Teresa estaba a su lado. Lucía abrió los ojos por última vez. Te amo, mamá. Yo también, hija. Y te encontré. Te traje a casa. Lucía sonrió. Una lágrima cayó por su mejilla. Y murió. No gritó. No se retorció. Solo se fue. Teresa la abrazó por horas. Nadie la interrumpió. La enterraron en un campo abierto. Sin caja. Sin flores de plástico. Bajo un árbol. Teresa colocó una piedra con su nombre. Lucía Delgado. 22 años. Hija. Luz. Efrén grabó todo. Entrevistas. Documentos. Rostros. Testimonios. Los envió a todos los medios. A redes. A fundaciones. La historia se volvió viral. Investigaciones se abrieron. El senador fue citado. El albergue fue demolido. El nombre de Lucía se convirtió en bandera. En el pueblo, los vecinos comenzaron a hablar. Algunos lloraron. Otros no se atrevieron a mirar a Teresa a los ojos. Ella ya no los juzgaba. Pasó los días en una silla, junto a la tumba de su hija, tejiendo bufandas para niñas huérfanas. Su cuerpo seguía fallando. Su enfermedad avanzaba. Pero su alma jamás se rindió. Una niña de cabello rizado se le acercó una tarde. ¿Usted es la mamá de Lucía? Sí. Mi mamá me contó su historia. ¿Me puede contar cómo fue? Desde el principio. Teresa miró al cielo. El sol bajaba lento.
Claro, mi amor. Pero esta vez, te la contaré completa. Porque algunas hijas no se mueren. Se siembran. Y florecen en las bocas que se atreven a nombrarlas. El amanecer rompía como un suspiro cálido sobre los cerros de San Bartolo. El cielo, salpicado de nubes suaves como algodón mojado, anunciaba que la vida, pese a todo, seguía caminando. En el corazón del pueblo, entre calles empedradas, humildes techos de lámina y macetas con geranios resecos. Una pequeña casa con muros de adobe y un letrero pintado a mano daba la bienvenida a quien se atreviera a mirar más allá del dolor. Hogar Lucía Delgado, refugio para madres y niñas perdidas. Ahí vivía Teresa. Ya no como la mujer frágil que una vez tembló frente a la tumba de su hija, sino como una figura silenciosa que había aprendido a sobrevivir con el alma hecha trizas. Su cuerpo estaba cansado. La enfermedad la había vencido en muchos aspectos. Sus manos ya no tejían. Sus piernas apenas sostenían el peso de los recuerdos. Pero sus ojos, aunque hundidos por el paso del tiempo, conservaban una luz que ni la muerte había podido apagar. Cada rincón de ese refugio llevaba algo de Lucía. En la sala, colgaba una foto de ella sonriendo con una flor en el cabello. En los cuartos, había muñecas tejidas a mano por mujeres que también perdieron hijas. Y en el patio, bajo un limonero, un altar improvisado con veladoras y cartas escritas por niñas huérfanas. Teresa no se cansaba de decirles a todas que Lucía no murió. Que se convirtió en semilla. Que su sacrificio no fue en vano. Efrén, con canas en la barba y pasos más lentos, la visitaba cada semana. Llevaba víveres, medicinas y sobre todo, historias. Desde que publicó el reportaje completo sobre la red de trata, su vida había dado un giro. Lo llamaban de universidades, fundaciones, canales de televisión. Pero él solo respondía una cosa. Yo no hice nada. Quien lo hizo, fue una madre. El caso había sacudido al país. La historia de Lucía había desnudado la corrupción institucional. Había políticos detenidos, doctores investigados, fundaciones cerradas. Pero no era suficiente. Porque aún había niñas desapareciendo. Aún había madres llorando frente a camas vacías. Teresa no olvidaba eso. Lo tenía clavado en el pecho. Ese día, el refugio estaba lleno. Mujeres de distintas regiones habían llegado con la esperanza de encontrar consuelo o una pista sobre sus hijas. Algunas con pancartas. Otras con fotos viejas y el corazón en la garganta. Había también niñas. Niñas que habían sido rescatadas de redes similares. Algunas no hablaban. Otras despertaban gritando. Y todas, sin excepción, encontraban en Teresa una especie de hogar, aunque ella misma no tuviera uno para sí. Abuelita, dijo una voz aguda, interrumpiendo el murmullo del desayuno, ¿me puedes contar otra vez la historia de tu hija valiente? Teresa levantó la mirada y vio a Sophie, una niña de 8 años con el cabello enredado y los dientes flojos. La había traído una tía lejana luego de encontrarla llorando sola en la terminal de autobuses. Desde entonces, no se despegaba de ella. Claro, mi amor, dijo Teresa, pero esta vez, te la voy a contar desde el principio. La sentó a su lado, en una mecedora desgastada que crujía como si también guardara secretos. Las demás niñas se acercaron, una a una, hasta formar un círculo a sus pies. Lucía nació en una noche lluviosa. Cuando la vi por primera vez, tenía los ojos grandes, como si ya supiera que el mundo podía ser cruel. Desde pequeña fue diferente. Tenía un corazón delicado, pero una fuerza que yo no entendía. Nunca se quejaba. Siempre tenía una palabra suave para todos. Sophie la miraba con atención, abrazando una almohada. Un día, creyó haber encontrado el amor. Se enamoró de un hombre que no era quien decía ser. Y se casó con él, pensando que sería feliz. Pero esa noche, no volvió. Teresa respiró hondo. Las palabras le costaban más ahora. Pero no se detenía. La enterraron y nadie creyó que estaba viva. Nadie, excepto yo. Porque una madre lo siente en la sangre. Yo sabía que algo no estaba bien.
Y luché. Busqué. Grité. Cavé. Y cuando la encontré, ya no podía caminar. Pero aún respiraba. Aún me dijo mamá. ¿Y luego? Preguntó otra niña con voz baja. Luego, la abracé. Y se fue. Pero no del todo. Porque desde entonces, vive aquí. Se tocó el pecho, justo donde el corazón latía lento y fatigado. Lucía me enseñó que el amor no se muere. Que el dolor no debe callarse. Que la justicia, a veces llega tarde, pero llega. Las niñas no hablaban. Solo la miraban con un respeto que no se aprende. ¿Qué se siente? ¿Tú crees que Dios la cuida? Preguntó una pequeña que no tenía nombre, porque su madre nunca la registró. Teresa miró al cielo. El sol se filtraba entre las ramas del limonero, iluminando el altar donde estaba la foto de Lucía. Dios llora con nosotras. A veces calla, pero no olvida. Y cuando llora, sus lágrimas caen en forma de madres como tú y como yo. Que seguimos de pie, aunque todo duela. ¿Y si alguien quiere hacernos daño otra vez? Preguntó Sophie. No podrán. Porque ahora somos muchas. Porque ya no tengo miedo. Porque aunque este cuerpo se canse, el alma sigue gritando. Ese día, Teresa no almorzó. Se quedó en su silla, mirando las fotos colgadas en la pared. Una enfermera del refugio, joven y tímida, le trajo su medicina. Teresa la tomó con dificultad. Efrén llegó al anochecer. Le llevó pan recién horneado y un cuaderno con recortes de periódicos. Había otra red descubierta. Otra niña rescatada. Otra madre que había leído la historia de Lucía y decidió no callar. Todo esto es por ella, le dijo Efrén. Teresa le sonrió, cansada. No, Efrén. Todo esto es por todas. Le costaba mantener los ojos abiertos. El dolor en los huesos era constante. La enfermedad ya le había arrebatado la movilidad de las manos. Pero no la esperanza. Antes de dormir, pidió que la llevaran al árbol del patio. Quiero pasar aquí la noche. ¿Estás segura? Más que nunca. La acostaron en una silla reclinable, con una manta gruesa. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban. El viento movía las hojas suavemente. Teresa miró hacia la cruz de Lucía, iluminada por una vela. Y por última vez, habló con ella. No me voy triste, hija. Me voy completa. Porque te encontré. Porque gritaste. Porque abriste los ojos. Porque fuiste más valiente que todos los hombres que te hicieron daño. Porque no te rendiste. Y porque tu nombre ya no se borra. Una lágrima cayó por su mejilla. El viento susurró algo. Como una voz lejana. Suave. Mamá. Teresa sonrió. Y cerró los ojos. Al amanecer, cuando el sol iluminó el limonero, las niñas la encontraron dormida. Pero no parecía muerta. Parecía en paz. Efrén llegó minutos después. No lloró. Solo la cubrió con la manta. Y se arrodilló ante la cruz. Dios no abandona, dijo en voz baja, a veces, solo espera a que entendamos que la justicia también está en nuestras manos. Las niñas prendieron velas. La noticia se esparció por el pueblo. No hubo misa oficial. Ni cortejo. Ni cajas lujosas. Solo flores. Risas. Y el compromiso de seguir. Porque Teresa no fue una mujer cualquiera. Fue madre. Y las madres, cuando aman, vencen a la muerte. Lucía y ella, juntas, seguían floreciendo en cada niña que se atrevía a decir, no me callo. Y la historia, no terminó. Solo cambió de voz. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días.
No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.